Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por tu gentileza de dejarme no poner la cámara, que me parece buenísimo. Me encanta que la gente se concentre en lo que vos vas a contar. Lo primero que vi, normalmente cuando uno se engancha con un músico, primero se engancha con el oído, ¿no? Escuchás lo que hace y te impacta, te gusta o no, lo que fuere. Sí. En tu caso fue curioso porque yo primero no sé dónde, pero primero vi una imagen tuya, una foto o un video sin sonido, no sé, una imagen. Y me llamó la atención mucho tu postura, tu cosa física con la guitarra, ¿no? Una cosa postural que me pareció llamativamente correcta y muy trabajada. Y a Mira, partir de ahí dije, bueno, a ver qué hace este chico con la guitarra, y bueno, sí, coincidía lo que se veía con lo que se con escuchaba. suerte. Sí, por suerte. Que particularmente me interesa o me va saliendo, digamos, yo lo veo como salud al cuerpo. Es la parte, es donde más se puede expresar la salud, ¿no? Y quizás en general, así a nivel global, la técnica se fue desarrollando por ese lado. Eh, Hoy en día, por ahí si uno ve quizás artistas más de otras generaciones, eh, es un talento innato el que, el que se puede ver ahí en una postura muy, muy buena, en un manejo del cuerpo, en el caso de un músico, muy buena. Eh, pero bueno, hoy en día nosotros, la mayoría, podemos aprender de todo lo que se va avanzando en el estudio de las posturas, de cómo funciona el cuerpo y a mí me interesó particularmente en su momento y también me ayudó mucho en su momento. Fue como una vía, una llave para poder seguir avanzando. eh, y acá estoy. O acá, ahí sí fue lo que viste quizás. Y eso se nota mucho porque, bueno, primero porque supongo que toda esa búsqueda redunda en lo que todos los músicos queremos, que es en un mejor resultado, en un mejor sonido, pero también, como decís vos, en una cosa eh, de más, de cuidarse más el cuerpo, de estar más derecho, de no estar tan encorvado sobre el instrumento, en cuidar más las articulaciones, una serie de cosas que es importante, que hacen también a la estética, ¿no? Como decían los griegos, la estética y la salud y todo está bastante relacionado, así que bueno, se nota mucho cuando uno lo te ve tocar y se escuchan los resultados, por supuesto. Qué Si bueno. vos, bueno, sí, decime. No, digo, qué bueno que eso se aprecie. Sí, yo me di cuenta, ya te digo así de entrada, lo que me llamó la atención antes de escuchar. Así que bueno, y después lo que me pasa con bastantes músicos, pero con vos en particular, que me da mucha curiosidad saber cómo fue tu trayectoria o tu proceso de llegar a donde llegaste ahora, y bueno, que obviamente estás muy a mitad de camino de lo que seguramente vas a llegar, tenés muchísimos años por delante. Ah, también te quería comentar que mirando tus videos se nota mucho el avance, si uno ve uno de hace 6 años, yo por ahí había visto uno de hacía 5 o 6 años y decía, wow, qué bárbaro, pero que sí, me siguen pareciendo buenísimos, pero se nota igual un gran avance, escuchando los del año pasado, por ejemplo. O sea que se nota un trabajo permanente de perfeccionamiento, que no solo desde lo musical, sino desde una actitud ante la vida, me parece muy loable y rescatable, así que te felicito por eso también. Gracias. Y, o sea, lo que te Mirá, decía es que yo escuché bastantes entrevistas tuyas, sobre todo la que hiciste el año pasado con Ariel, que fue muy técnica y muy sí, interesante. Pero sí. como digamos que todos somos música, es algo más que apunta a eso, justamente a que todos disfrutemos de la música, por ahí agregándole desde otro lado, ¿no? No solo desde la escucha, y me gustaría que esto lo escuche gente que no son músicos y que no son guitarristas, entonces me gustaría más abordarlo desde la parte de tus emociones, ¿sí?
de cómo empezaste con la guitarra, de qué fue lo primero que te llamó la atención, si fue la guitarra u otro instrumento o abordar la música desde otro lado y fuiste llegando. Sé que lo tuyo básicamente es la música clásica, pero también te he visto hacer cosas muy experimentales que, si bien no tiene nada que ver, me hace acordar bastante cuando lo fui a ver a La Bandera en el Centro Experimental del Colón. Dice, bueno, ahora yo no te pregunto más y me encantaría que vos nos cuentes todo eso, que me parece súper interesante. ¿Qué te emociona? Bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué es para vos ser un guitarrista? Sí. Bueno, muchas gracias por todos tus comentarios. Me gusta que también yo me sienta también un poco satisfecho con todo un trabajo de muchos años. Yo creo que dejé de ser estudiante hasta el 2019. Me considero así oficialmente no más estudiante, aunque lo seguiré haciendo todo el tiempo que pueda seguir estudiando música, ¿no? Pero sin duda hacia los últimos años me sentí bastante satisfecho con lo que estaba haciendo, con lo que podía aprender de maestros. En la última etapa que estuve estudiando en Basilea con Pablo Márquez en Suiza, lo siento como una culminación de esa etapa aprendiz. Y, y me parece genial que también vos me lo digas. Lo siento bastante coherente. Antes de ir para Basilea, en Suiza, a estudiar con Pablo, estuve estudiando también en el Mozarteum, en Salzburgo, con María Isabel Sievers, otra gran maestra argentina. Y estuve compartiendo cosas de ella en el grupo porque es muy buena, sí, excelente. Sí. Y bueno, antes de venirme para Europa, estuve viviendo en Buenos Aires, estudiando con Javier Bravo, también otro joven y, y gran guitarrista en Argentina. Yo creo que me he formado, sí, básicamente con músicos argentinos. Em, pero bueno, antes de vivir en Buenos Aires, nací en Río Negro, en la ciudad de General Roca, en el sur. Allí también, bueno, por suerte tuve un acceso a una institución que quizás en el sur es de las únicas, el YUPA, que también me brindó un montón de cosas, incluso todo este interés por lo que hoy es la música contemporánea, lo que hoy yo desarrollo en la música contemporánea, ya desde bastante temprano. Si bien siempre me gustaron un montón de cosas y fui pasando por muchas cosas, tanto desde la posibilidad de estudiar de una institución, como estar, bueno, en mi familia, con mis hermanos que también hacían música, eh, pasando por la guitarra eléctrica, interesándome por el jazz, por la improvisación, eh, tocando con grupos. Siempre creo que a lo largo de muchos años nunca tuve algo definido, así como un estilo de tocar. Sí, siempre estuve muy, muy fiel a la guitarra clásica, a la guitarra que se estudia en partitura, pero, la verdad es que nunca me quedé solamente con eso. Sí fue donde casualmente, y no tan casualmente, también buscándolo por cuenta propia, donde tuve fuentes más sólidas de poder aprender de maestros, ¿no?
Bueno, y ahí también entra la música contemporánea, sin duda. Y Y no cuando solamente yo eso, sino busco que... material tuyo, a lo mejor no lo he buscado bien, pero hay casi todo música clásica, de todo, ¿no? Bach, Sorg, estudios y de todo. He encontrado alguna cosa de Piazzolla y alguna cosa experimental, pero no sé si vos tenés más material que me encantaría escuchar, por ejemplo, con grupos o jazz o algo que toques, o lo que haces de música contemporánea. Algunas cosas hay en tu Facebook, pero no No, sé. no, cosas que yo muestre no, no me animaría para nada. Ah, No, no te animás, más que preferís nada, quedarte con la imagen así más de lo que haces profesionalmente con la guitarra clásica. sin duda, sin duda. Sin duda, lo que muestro, bueno, es lo mismo que cuando yo decidiría, si mañana tengo que dar un concierto, no me pondría a improvisar sobre un estándar de jazz. Pero sí es algo que me grabó bastante, digamos. Sí que lo puedo expresar en una improvisación libre, eh, pero en un estilo tan desarrollado y que tiene sus referentes como el jazz, no, no lo Es que me haría. pasa con lo que vos decís, algo como que se da como contrapuesto, porque por un lado me parece bárbaro y me parece razonable, y lo que vos hacés es lo que casi todo el mundo responsable hace, que es dedicarse y mostrar lo mejor, ¿sí? Y para Sí, brindar también lo mejor que uno puede hacer en el ámbito sí, que sea. dijo, quizás es una cuestión de sinceridad, digamos, uno realmente va a poner todo lo suyo solamente con lo que realmente vibra, por simpatía, por más... Exactamente, pero por otro lado pienso, lo mismo que pienso cuando escucho mil veces que Piazzolla rompió un montón de sus obras, de cosas que compuso además, y digo, ay no, que porque como oyente, seguramente, a mí muchas cosas que a él le parecieron no aceptables o malas o una porquería, incluso como él mismo dice, seguramente a mí muchas de esas me hubieran emocionado mucho. Y entonces un Ujú. poco me pasa eso, que cuando un músico es muy exigente como sos vos, digo, hay todas las cosas que debe hacer y que no nos llegan porque tu nivel de perfeccionamiento las va desechando, ¿no? Y entonces es un poco Sí, como, no, dale, no seas malo, grabalo, subilo, compartilo. Y por otro lado, te entiendo y te respeto la actitud, ¿no? quién sabe, ¿no? A veces uno, por una cuestión de ego, no decide no mostrar ciertas cosas, o a veces, bueno, es indicado no mostrar Y ciertas. además, sos ¿Quién lo vos sabe? el autor de esa obra y sos el que tiene el derecho a difundirlo, ¿no? Obviamente. Pero un poco me da eso, ¿no? Decir, ay, qué lástima, que me encantaría ver también cómo toca jazz o cualquier otra cosa, o escuchar, digamos, ¿no? Sí, De todas o quizás, maneras, bueno, la verdad es que uno también va cambiando mucho en las diferentes etapas, diferentes años incluso, y lo que quizás hay de hace 5 años por ahí dando vueltas, hoy no lo haría, no me nace hacerlo de nuevo, o quizás dentro de 10 años sí, uno, uno no sabe exactamente. Más o menos sí, uno puede ir planificando, ¿no? Y sabe por qué lado ir, pero a veces te además sos sorprende. muy joven y seguramente vas a ir abriendo puertas que ahora no sabes que vas a abrir, y entonces eh, Sí, a todos nos bueno, pasa por ahí con cosas que, nos pasa a todos, nos pasa por ahí decir, uy, no, eso que hice en esa época, qué mal, o al revés, en ese momento claro, pensar que no estaba muy bien y después decir, che, qué bueno que estaba esto que grabé en su momento, ¿no? Y, eh, totalmente. Sí, está bueno también esa posibilidad de cambiar de opinión y valorar lo que hiciste en esas circunstancias, ¿no? Que eran distintas a las que tendrás después. Así que bueno, bueno, pero contame eso de qué es para vos ser guitarrista, qué te mueve, qué te provoca, qué te hace. Eh, para mí es un instrumento
que amo, y por otro lado, eh, sin duda, si fuese otro instrumento también me pasaría, pero tengo una cuestión que me molesta mucho, el definir, cómo se define el instrumento. Eh, Seguramente tiene que ver también con el hecho de que no me defino solamente por un estilo, si bien sí estoy tocando la guitarra de concierto, la guitarra, no sé cómo llamarla a veces, digamos. Porque a veces, porque en este momento, lo último lo que estoy haciendo con proyectos, con formaciones, ensambles, tiene que ver con la guitarra eléctrica. Entonces, me, me cuesta mucho definirme por una guitarra. Siento que la guitarra en su momento fue guitarra clásica. Tenemos una guitarra de cuerdas de metal, una guitarra que se enchufa, una guitarra eléctrica. En muchísimos estilos a lo largo del mundo se usa guitarra y que se construyen a veces de diferentes maneras. Entonces es, por un lado, súper amplio y, y personalmente me cuesta encasillarlo en un solo lado. Si bien, bueno, por supuesto que me dedico a hacer mucha música solista con la guitarra y por otro lado a integrarla en ensambles en el ámbito de la música académica, más que nada en la música contemporánea. Sí, tenés Eh, una foto ahí en tu Facebook que yo te la comenté en su momento con una guitarra eléctrica azul que me encantó. Y Ujú. bueno, en realidad no tenés por qué encasillarte, ¿no? Justamente ser No, artista claro, es una de las cosas más libres, y bueno, y experimentar y hacer lo que te emocione, y de ese modo también vas a emocionar a los que te escuchemos, ¿no? Así que si te divierte hacer otra cosa, o te emociona, o te dan ganas, está buenísimo que lo hagas. por supuesto. No, bueno, pero el momento de definir, ¿no? ¿Qué significa la guitarra para uno, para mí? Ujú. eh, me cuesta un montón definirlo. Me cuesta mucho porque por momentos me veo sumergido en algo, por momentos me veo sumergido en otras cosas. eh, y, y siempre me moví en un ambiente donde las cosas son muy formales, muy definidas, y eso es particularmente algo que siempre me chocó, digamos, mucho, y me sigue chocando. Em, Así que bueno, acá seguimos intentando. Bueno, tal vez con los años seas la persona que rompa un poco con esas cosas con esos paradigmas, digamos, y seas vos el que, o vos y un grupo de gente a lo mejor, que pueda romper con eso, y que no sea tan así, tan estricto, tan difícil de clasificar, sino vos decís, estuve sumergido en por ahí, salir de un lado y meterse en otro y sumergirse en otro, y después poder volver al anterior, no estaría mal. Siempre son No. cosas que... lo que Sí, pasa es que digamos, vos tenés un gran bagaje, una gran carga de mucho estudio de guitarra clásica y demás, que es lógico que uno empieza un camino y ya se involucra mucho con eso, ¿no? Así que es bastante razonable lo que te pasa. claro, claro. Bueno, y también sucede esto, digamos, ¿no? De que hoy en día los estudios, hay muchísima gente hay muchísimos guitarristas, ¿no? Que en el círculo de las instituciones donde se estudia música. Y, y en un momento llega una necesidad, yo creo que es el espíritu artístico, el espíritu del artista, ¿no? De poder definir, bueno, todo el mundo está estudiando un repertorio, un programa a seguir, ¿no? En un momento hay que, eh, se hace evidente la necesidad de encontrar una beta, pero en mi caso, bueno, no necesariamente es chocando con algo, sino, bueno, integrando las cosas de la mejor manera posible. Sí, supongo que el Así- hilo conductor de cualquier artista es encontrar esa emoción o esa satisfacción, eso que vos decís, estoy satisfecho con mi trabajo, con mi derrotero y demás,
y a lo mejor se puede, o sea, ese hilo conductor no tiene por qué darse, incluso, bueno, en algunos casos ni siquiera en el mismo instrumento, que la mayoría sí se dedican a un instrumento, pero no necesariamente solamente a una clase de guitarra o de música o lo que fuere, sino, bueno, donde cada uno va encontrando y vamos cambiando, ¿no? Como vamos emocionándonos por ahí, o estando más cerca de un amigo en una época que de otro, o lo que fuere, bueno, supongo que con esto pasa lo mismo y es grande que sea así, digamos, está buenísimo que tener todas esas opciones. Totalmente. ¿Eh? ¿Tus próximos proyectos cuáles son? O sea, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás por tocar en algún lado? ¿Grabando? No, O a tocar. sea, podés tocar en vivo, no están haciendo nada, ¿no? En vivo no. No, no, digamos, estoy con algunos proyectos, con un proyecto, muchos con la guitarra eléctrica, pero más bien planificando para cuando la cosa esté Ujú. más, o sea, la cosa se ponga mejor, Sí. digamos. Pero sí, sí, con un proyecto con guitarra eléctrica y trombón, con un cuarteto de guitarras que ahora estamos tocando, haciendo grabaciones con guitarras eléctricas. Qué lindo. ¿Y qué están Eh, tocando? justamente uno de los integrantes es también compositor. Entonces se da una dinámica ahí en la que no diría que son obras propias, pero lo primero que hicimos cuando empezó todo este tema de la pandemia es componer pequeñas, por supuesto, bajo la primera idea de alguien que tiene esa cabeza de compositor, ¿no? Pero poder componer algo de a cuatro, en lo cual, particularmente en ese momento, todos encerrados en casa, donde cada uno pueda estar tocando en casa y luego ensamblarlo en la red y que la obra, bueno, funcione en el espacio que en aquel momento era el más masivo, ¿no? No funcionaban los conciertos, pero estaba todo el mundo prendido a la computadora en las redes sociales. Em, y en la medida de lo posible, cuando se puede ensayar, también estamos planificando hacer algunos estrenos de algunos compositores suizos. Eh, y ahora dando muchas clases, muchísimas clases. Ujú. ¿Las clases Muchas, las das virtuales o presenciales? las dos cosas, las dos cosas. Em, ¿Y estás dando clases a Más que nada distancia? presenciales, a O sea, veces, fuera de donde vos estás, digamos, por ejemplo, en Argentina. sí. No, en Argentina no, pero se empezó a abrir un poco el campo con alumnos de otras ciudades. Es muy loco tener alumnos que nunca vi, que Sí, nunca es vi. raro, pero bueno. Solamente los conocemos de manera virtual con algunos. Bueno, antes Y la gente se casaba por poder, así que es mucho peor. Dentro de todo, por lo menos, los podés ver o escuchar. Así que bueno, a mí sí. me parece genial poder empezar a ver, a notar algún resultados, digamos, a pesar de la distancia y aprovechar el medio también. Aprovechar el Ujú. medio porque, qué sé yo, el próximo proyecto en ese ámbito es juntar a dos alumnos que nunca se conocieron tampoco, que ni yo los conozco personalmente, digo, ni ellos se conocen, pero que puedan estar haciendo una obra a la distancia. Así que Eh, bueno, eso es una opción sí, no, lo que fantástica. estoy planificando también es hacer un curso de técnica largo, largo, donde por semana se pueden ir trabajando diferentes aspectos, pero bueno, como la técnica es algo que se trabaja a largo plazo, Ujú. la idea es tener un formato donde toda la semana se pueda hacer un pequeño detalle de lo que es el- la labor gigante de la técnica en instrumento. Y planificando también mucho, mucho por ese lado. Eh, Porque es lo que hay por hacer, si no, uno se queda en su casa, ¿no? Y claro, sí. A pesar de que, bueno, mucho tiempo en casa también, pero digo, poder salir con los medios que uno
Sí, desde como ya, desde la ya. tecnología te da. Sí. Me da muchas ganas de saber más de lo que estás haciendo. Me gustaría, no sé si, supongo que no tenés nada para compartir de lo que estás haciendo con el cuarteto. No sé si querés nombrar a tus compañeros, al compositor, al que toca el trombón y demás, si son argentinos o son alemanes, suizos. Vos ahora estás en Alemania, aclaramos. Sí, Seguís en Alemania en este momento, ¿no? Sí. ahora estoy en Alemania, sí. Sí. No, mira, los músicos con los que... Yo estoy en Alemania, pero estoy al lado de donde, en Basilea, de donde es el centro, el circuito de músicos que conozco. Ujú. Y, em, digamos, hay músicos de todo el mundo en ese lugar. Se concentran músicos y la verdad que no importan las nacionalidades. No, hay muchísimos músicos argentinos. No toco con ninguno. Pero, pero, pero no, la verdad es que en el cuarteto son dos suizos y una guitarrista coreana y, y con un trombonista de España. eh, no, ¿Y esos está trabajos en qué momento calculás que los van a hacer públicos, digamos? ni bien se pueda. Nosotros estamos planeando para el año que viene. Ahora, qué sé yo, nosotros con el cuarteto teníamos planeado hacer un concierto a fines de mayo, una cosa así. Pero preferimos usar la sala que tenemos a disposición para grabar. Y bueno, una vez que esté la grabación, saldrá Ujú. para Ah, escuchar. fantástico. O sea, van a hacer streaming por ahora de Grabar, las obras. grabar videos. Sí, grabar Está bien, videos. buenísimo. Sí. Y hace poquito también estuve publicando con este proyecto, con este dúo, y dentro de este mes nos juntamos a ensayar para planificar otra grabación que cuando esté la iremos publicando. Eh, básicamente la labor, digamos, es estar trabajando con compositores que sean nuestros colegas, ¿no? Ujú. Eh, que también los hay muchos por acá, porque es un centro donde o se estudia mucha música antigua en Basilea o se estudia mucha música contemporánea. Eh, en Basilea está la Schola Cantorum, que es la primera institución que se fundó donde se estudia música antigua, el Renacimiento y Ujú. así. Y por otro lado está el conservatorio normal, digamos, está muy inclinado hacia la música contemporánea. Y, y bueno, es lo que tiene que ver mucho conmigo, por suerte también. ¿Y cuáles son tus autores, además de tus compañeros, digamos, y la gente con la que trabajás que hacen sus propias obras y demás? ¿Cuáles son tus autores contemporáneos, digamos, que más o menos a los que todos podamos acceder? Mira, la obra que grabamos con el dúo, que el dúo se llama Supernova, con guitarra eléctrica y trombones, de un compositor argentino que, que se llama Santiago Díez Fischer. Ah, sí, sí, lo vi, lo vi. Eh, un Estuve viendo compositor. algo, creo que no sé si en tu canal o en... Vi algo que habías hecho con él, ¿no? Sí, Sí, sí. en el canal o en tu Facebook. Sí, algo vi. Muy interesante. Ujú. eh, que vive, no sé si en la parte francesa de Suiza o en Francia, o si está entre los dos lados, ¿no? No sé Ujú. exactamente. Eh, pero sí, y bueno, también con la idea de generar algunos conciertos en Suiza y con auspicio por parte de Suiza estamos eh, hablando con compositores suizos
para hacer estrenos, ¿no? Para que escriban piezas para nosotros y para hacer estrenos. Pero qué interesante, qué fantástico. Me parece Sí. genial, tenés un montón de proyectos buenísimos. Y un gran Sí, aporte, ¿no? todo Porque... cambió mucho en poco tiempo porque hasta antes el año de la pandemia, en mis planes durante ese año tenían que ver con concursos que se me habían dado los años anteriores, Ujú. como tocando la guitarra sola y con conciertos en varios países que se fueron cayendo de a uno tras otro. Y, y en ese vacío, digamos, fue surgiendo también, bueno, retomar, a ver, cosas que habían quedado un poco al costado por estar tan concentrado con la guitarra solista. Y bueno, hoy en día es esto que te cuento, ¿no? Que es algo que siempre que tiene que ver con esto de la música contemporánea y con la guitarra no solamente solista. Si bien es algo que también me encanta, la guitarra solista, y que por suerte tengo la posibilidad de poder estar en un escenario solo y poder llevar a cabo un concierto. eh, pero bueno, no tiene por qué ser lo único, ¿no? No, me parece buenísimo y me parece muy bien eso de llenar esto que vos decís, el vacío, con creatividad y cosas nuevas que pueden dar un giro muy interesante y aportarnos a todos una Sí, obra muy rica, ¿no? sin duda. Sí, digamos, ahí es esto de que yo de adolescente tocaba la guitarra eléctrica y lo tocaba como lo que se me cruzaba, ¿no? O sea, me gustaba mucho el jazz, el rock, jazz rock. Intentaba, era lo que como uno como adolescente está buscando, pero bueno, hoy en día, si te digo guitarra eléctrica, tiene que ver con esto. Y de Claro, hecho, fue el momento de decir, bueno, a ver, la guitarra eléctrica fue algo adolescente. Si ahora agarro una guitarra eléctrica, no puedo hacer nada de lo que yo como artista hoy en día considero que está bueno. Entonces fue todo un trabajo de buscar un nuevo instrumento, de buscar equipamiento, y como hoy en día, ¿no? Con la cabeza de uno, como uno es después de varios años. Así que sí, pero la verdad que ese vacío que a muchos, a todos, se nos generó en el 2020, eh, yo saqué eso en limpio, ese instrumento, que hoy en día en el ambiente de la música clásica contemporánea, es el instrumento que más, no sé si más, pero que está generando mucho interés. Mucho interés porque se presta a muchísimo desarrollo ujú. en un ambiente donde los instrumentos acústicos están ya súper instaurados. De repente viene un instrumento que no es un experimento ya, digamos, ya tiene sus años y tiene todo su desarrollo, que va por el lado de la electrónica, ¿no? Eh, pero que es una guitarra, es una pieza que vibra también y que la conocen los guitarristas, digamos. O sea, por lo general, quienes más saben dominarla es un guitarrista. Así todo, como guitarrista clásico, agarra una guitarra eléctrica y no suena a nada. Yo diría que casi, casi son dos instrumentos distintos. Sí, totalmente. O sea, si bien están las notas más o menos en el mismo lugar y la forma y el diapasón, yo diría que se parecen. Sí, claro, es más parecido que tocar otro instrumento, pero son dos cosas totalmente diferentes en técnica, en sonido y en todo. Totalmente. Bueno, ahí está lo que te decía, ¿Te ¿no? De costó definir una mucho guitarra. Bueno, vos ya habías tocado, pero igual no te cuesta Definir una mucho guitarra. como el salto de una a la otra? ¿Cómo? Perdón. ¿No te cuesta, por más que vos ya habías tocado guitarra eléctrica, pero no te cuesta bastante el salto de una a la otra? Em, es que es muy difícil no dejar de lado el hecho de que uno ya conoció un instrumento muchos años atrás. Sería, yo creo que en el momento de
de interpretar una X obra de un compositor donde haya guitarra eléctrica, si lo hago con los recursos que tengo como con la guitarra acústica, que fui desarrollando con la guitarra acústica, no, sonaría mal, Eso es lo que no hay te buenos digo, sí, es resultados. totalmente otra cosa, sí. Vos Entonces, empezaste tocando, que escuché por ahí que te empezó a enseñar tu papá, ¿con acústica o con eléctrica? Con acústica, ¿no? sí, acústica, claro, sí, sí. Empezaste con acústica. Ujú. Sí, pero casualmente yo creo que a los 2 años, entre mis hermanos, éramos los tres ahí. eh, Apareció la guitarra eléctrica a los 2 años. O Ujú. sea, creo que desde los 10 años ¿Los tres que la- tocaban guitarra o tus hermanos tocaban otra cosa? Los tres tocamos guitarra, uno tocó más batería en su momento, eh, mi otro hermano más grande siempre fue más guitarrista, eh, eléctrico, tocando Ujú. con banda, así. ¿Siguen Eh, dedicados a la música ellos o lo no, hicieron como amateurs y después dejaron? sí, no, fue simplemente un hobby. Ajá. Eh, y, y después hubo batería en casa, bajo, cosas de instrumentos de percusión, de todo un poco. Eh, eh, por suerte, ¿no? Sí, por Eh, suerte, está bueno tener una familia musiquera, como diríamos acá en el norte. Es lindo. sí. Te quería preguntar, vos dijiste hace un rato que te consideraste estudiante hasta el 2019. ¿Y en qué momento vos empezaste a pensar en vos como un guitarrista? Porque yo te cuento, yo estudié guitarra varios años, toqué flamenco, jamás me consideré una guitarrista, no me considero una guitarrista. Creo que cada uno tiene su momento en que dice, bueno, ahora sí puedo decir que tocó la guitarra, ¿no? ¿Eso pasó a qué edad tuya, digamos? ¿O hace cuánto tiempo? Mira, uno es siempre por lo general, quienes se terminan dedicando a la música, por más que estén siempre estudiando con alguien, tienen una cosa hay una necesidad, digamos, en el avanzar con el instrumento que tiene que ser muy propia. Un profesor nunca puede resolver todos los problemas en un momento, en cualquier fase del estudio. Por supuesto. Hay muchas soluciones, muchos avances, muchas maneras de expresarse que parten de uno. Así todo, sobre todo en los últimos años de esto que te digo, de considerarme estudiante, por supuesto que la escucha y la manera de apreciar la música, de apreciar el arte es un poco más madura, esperablemente. Eh, pero estudiando con Pablo Márquez, que posiblemente sea uno de los eh, de su generación de los guitarristas más apreciados en el mundo. Y no solamente por guitarrista, sino por músico, por su manera de entender la música y por su manera de expresar. Él hizo, al estar estudiando con él, y quizás la imagen que yo me hacía de lo que tenía que lograr si habiendo tenido la oportunidad de estudiar con él, era bastante grande y, y en el momento de que dejé de ser alumno de él, digamos, entonces es como que también es un vacío que uno ve, ok, y ahora todo esto que estaba sostenido por la maestría de él, digamos, eh, tiene que empezar a ser sostenido solamente por mí. Y, y en esa necesidad empiezan a surgir cosas, digamos, empiezan a surgir lo puramente propio. Por eso básicamente te- te- es lo que decía de, bueno, oficialmente asumir que uno no es más un aprendiz de alguien y, y empieza a intentar a generar por cuenta propia. Ujú.
O sea, si vos hubieras sido tu propio profesor, te hubieras dado título de guitarrista, ¿cuándo? ¿En qué momento de tu carrera, digamos? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Solamente Porque hablo por la experiencia. está bien. Ayer estaba viendo una película de casualidad, porque, bueno, me enganché ahí y nada, era de un pianista. Y en un momento la periodista, no sé si era periodista o escritora, pero iba a escribir una nota sobre él, así que le hace una serie de entrevistas, y le pregunta cómo te hubieras imaginado tu vida si no hubieras sido pianista. Bueno, después te digo lo que le contesta él, pero vos ¿cómo te imaginás tu vida si no te hubieras encontrado con la guitarra? Si es que alguna vez te lo imaginaste, porque cuesta mucho imaginarse uno siendo otra cosa de la que es. Uf, posiblemente, quizás la segunda vez que me hagan esa pregunta tendría una respuesta más pensada, porque sí, es difícil imaginarse. eh, yo intento todavía encontrar cuál fue el momento de fascinación de la música. Sí, eso es lo que te Muy pregunté en un temprano. principio. ¿Cómo llegaste a eso de decir, wow, quiero esto, me fascina esto? No tengo ni idea cómo llegué, porque fue tan temprano Ujú. que, que es muy difícil definirlo. Yo solamente recuerdo ver a mi papá rasgueando folclore desde el suelo, digamos. Qué lindo. Y, y sí, es eso y estar como todos, ¿no? O sea, como digo, como muchos cuentan, como muchos cuentan, estar entre los CDs, los cassettes, eh, escuchar el sonido, la experiencia de escuchar el sonido es, es un recuerdo bastante fuerte. Pareces haber estado siempre, siempre quiero decir, siempre que uno tiene cierta conciencia, ¿no? No cuando es muy chico, como muy definido a ser guitarrista, y te planteaste en algún momento estudiar alguna otra cosa o hacer alguna otra profesión o algo. Me da la sensación de que no, pero Mira, y es que por supuesto que uno parece tener sus convicciones, pero también está por el otro lado la educación familiar. Empecé a estudiar ingeniería en sonido cuando tuve que eh, definirme por una carrera más oficial, digamos así. ujú. Pero era todo, hoy en día me doy cuenta que era todo mentira. Era todo mentira. Seguro. En realidad no duré más de 3 meses. Igual, Pero bueno, digamos que habías elegido una rama de la ingeniería que tenía bastante que ver con tu esencia, por ¿no? eso era todo mentira. O sea, era el decir, che, esto es una ingeniería, Claro, era como ojo, ponerle un pero es un traje, sonido. sí, como sacarte la remera y ponerte un... Hace poquito yo estaba casualmente frente a gente que no me conocía y que nada tenía que ver con la música, eran muchos ingenieros. Y entonces empecé a contar, no, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy acá? No, pues o sea, el momento de decir, claro, ¿qué hago acá? Que yo vine a estudiar música. En un momento y uno me dice, ¿estudiar? ¡Ay, qué horror! Y yo digo, Increíble. así, un poco irónicamente, pero muy manteniendo la calma. Sí, sí, claro, uno también estudia, uno se puede estudiar la música también. Y, bueno, la realidad es que, por supuesto, que la gente normal, digámoslo así, ¿no? Porque ser un músico es una cosa rara también, o sea, no es dentro de la normalización que hoy nuestra sociedad nos plantea como éxito. Eh, ser un músico mm, yo me animaría a decir que bastante más que una de las carreras normales. Y, Sin ninguna duda. y, y eso es a lo que uno lo hace
un poco ocultar, digamos, todo el trabajo que hay detrás. Porque si no, uno empieza a ser un bicho raro, digamos. Alguien que se la pasa desde que se levanta hasta que se acuesta, metido en lo mismo. Ujú. Como un bobo, digámoslo así, mal dicho, ¿no? Eh, como una normal, digamos. Cuesta creerlo, digamos, cuesta creerlo y bueno, en la ignorancia de que se genera en la misma sociedad, digamos, por supuesto que es lógico que se los tome como vagos a los músicos. Sí, me Eh, parece todo lo contrario, pero bueno, o sea, es muy difícil llegar a eso que te decía recién, y no quiero menospreciar ninguna profesión, pero a ver, si sabes un poco de carpintería, de plomería o de abogacía o de lo que fuere, podés más o menos aportar soluciones, decir, bueno, no soy un súper plomero, pero puedo arreglar este caño, cambiar un cuerito, qué sé yo, lo que fuere. Para hacer música está bien, me podés contestar, bueno, más o menos, hay gente que con muy poco toca y canta y hace su vida, y no, profesional, con muchas menos herramientas de las que tenés vos, y sí, también es cierto. Pero digamos, para llegar a un nivel de Sin dudas. excelencia con la música, en realidad para llegar a un nivel de excelencia con cualquier cosa hay que hacer lo que vos decís, estar metido como un bobo todo el día en lo mismo, porque si Sí, por eso no, te digo, tengo mis dudas ante quien parezca que hace cosas fáciles, digamos, porque es cantautor, no sé, no llegué a entender muy bien a qué te referías. no, Sin digo, duda hay muchísimo trabajo digamos, detrás. no me refería a que ser cantautor es unos cantautores que admiro y que me fascinan y que me emocionan muchísimo. A lo que me refiero es que no todo el mundo que hace música tiene el mismo trayecto como estudiante y las mismas cantidades, digamos, no todo el mundo hace un Sí, conservatorio, sí, estudia música clásica y demás, ¿sí? Y hace sí, música igual y hace cosas muy buenas, ¿sí? Muchos músicos populares que no estudiaron nunca, en forma así, yendo a un conservatorio y rindiendo materias, digamos, y hacen unas cosas buenísimas. Pero de todas maneras creo que sí, para lograr un resultado, seas más popular, más clásico, lo que fuere, y en cualquier profesión, tenés que dedicarle prácticamente la vida a eso que te apasiona. Si no, justamente eso, ¿no? Eso de que es una pasión, digamos, y bueno, no cuenta el trabajo extra. No hay trabajo extra a veces. traje para que pareciera más formal, pero en realidad abajo sos vos igual, con jean y remera o con traje, así que bueno, preguntado o algo que quieras agregar, me encantaría. No sé si te dan ganas de tocar algo cortito, larguito o no, o lo que quieras. Me encantaría, pero No obviamente tendría es... problema, pero con mis nuevos vecinos me paso Ah, 5 minutos de las 10 no, es que es y re me tarde tocan la allá, puerta. claro. Es cierto, tenés razón. Bueno, vamos a Si tener me que hacer encuentro otra en la charla casa de más mi novia no temprano. tendría problema. Sí, Bueno, podemos repetir otro día más temprano porque, bueno, igual de todos modos se pueden compartir cosas al final del video, pero no es lo mismo. Así que si tenés ganas, en otro momento yo me organizo, lo hacemos más temprano para que tus sí, vecinos eso no nos sí, reten y me sí, encantaría, eh, sí, sí, sí. porque es realmente un placer escucharte tocar y escuchar y ver, ¿no? Porque te vuelvo a decir, está buenísimo ver lo que ya está en internet, pero bueno, siempre una novedad, algo, tenerte ahí tocando es casi como ir al teatro, ¿no? No es lo mismo que una presentación en vivo, pero se parece bastante. Mm, Así que mm. bueno, ¿qué, te voy a hacer una pregunta más y no quiero abusar de tu tiempo y de la paciencia de tus vecinos. ¿Tenés algún momento en tu trayectoria que te haya quedado como, wow, ese fue hasta ahora el día o el momento o la tocada o el concierto o lo que fuere? O no necesariamente tocar, pero algo que tenga que ver con tu trayectoria como músico que te haya marcado mucho, así como wow. Hay varios momentos, pero de diferentes tipos y en diferentes etapas, que tienen que ver con tocar en algún lado, como haber tocado en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, eh, haber tocado en el Musikverein de Viena, que es uno de los círculos más
uno de los círculos famosos instituciones famosas donde suceden muchos conciertos en Viena. Ujú. Pero no necesariamente con eso, ¿no? De haber tocado ahí, sino eh, hay momentos en que uno está tocando en que se acaba todo. O sea, es como que uno al ser un instrumento, un músico solista, digamos, está siempre con es un gran temor, digamos, el escenario, ¿no? Ujú. Y que por más que muchos músicos parecen no padecer, digamos, en realidad todos pasamos por ese terror. Es un terror. Sí, un estrés terrible, Eh, sí, totalmente. y, y poder reconocer, digamos, en situaciones, ya sea en un concierto o estar tocando para una sola persona, digamos, eh, poder reconocer que eso puede llegar a casi nulo por obra de no sé de quién, no sé por cuál magia, pero esos momentos, digamos, que son tan deseados por mucha gente, incluso por todos los que se quieren dedicar a la música, eh, es tiene que ver con la pregunta que me haces. Eh, Así como emocionarme tocando, eh, que, que- que sucede cuando uno menos lo espera, ¿no? Es, puede pasar solo en casa y evidentemente también puede pasar en público. Eh, Así que, sí, cosas por ese estilo. No solamente con el hecho de haber tocado, haber llegado haber ganado un concurso, haber tocado en tal o cual lugar, sino la realidad es que si uno está todos los días eh, haciendo música, no es solamente por mostrarse en tal lugar o en otro, sino que es por una cuestión mucho más profunda. Y los momentos que eso sucede es donde uno dice, ah, aquí, hasta aquí, hasta aquí es donde uno puede llegar para realmente sacar algo sincero y algo que tenga que ver simplemente con el espíritu artístico de uno. Sí, mi pregunta apuntaba bien a eso, no a un logro profesional, que también por supuesto que es súper importante, sino a esos momentos que a uno le quedan ni siquiera en la memoria, sino como en la sensación en el cuerpo de que tuvo una experiencia única, una emoción particular o algo que te movilizó mucho. Y Sí, pero igual te digo, en mi caso, ese tipo de cosas, a veces la gente, hay gente que etiqueta en el ámbito de los músicos, en el ámbito que me muevo, incluso digamos, a aquellos que se dedican muchísimas horas porque no tienen otras cosas que hacer o no sé qué. Pero la realidad es que hay ciertas cosas que aparecen, digamos, luego de muchas horas de estudio en sí. un día. Digo, hay cosas que no solamente el hecho de estar medio tarado, digamos, o sumar horas de estudio, no, hay cosas que suceden como una meditación, digamos. Hay lugares a los que uno llega en mi caso, por lo menos con el tiempo físico, una vez que pasó cierto tiempo. Y también eso de repente empieza a coincidir con que uno, bueno, tuvo, por haber estado en ese estado, digamos, llegó también al estado para poder ganar un concurso y ese concurso te permite tocar en tal lugar, entonces todo tiene que ver todo se sincroniza, digamos. Ujú. Eh, Y cuando vos tocas algo, y prometo que es la última pregunta, de última si tengo otras, y vos sos tan amable, repetimos otro día, en algún momento, cuando vos tocas algo, me imagino que vos estás sintiendo, pensando, interpretando esa obra de algún modo, ¿sí? Es más, muchas obras tienen como un argumento, ¿no? Una línea argumental y demás. ¿Vos preferís, te sentirías mejor si los que te escuchan interpretan lo que vos estás sintiendo
o crearle a cada uno en su cabeza un mundo propio. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí se entiende. Ujú. Creo que es difícil lograr que... Sería un poco egoísta, ¿no? Que todos entiendan lo que yo entiendo de una obra. Eh, o de la manera en la que entiendo. Entonces, y sobre todo cuando no hay palabras de por medio, eh, y donde justamente lo que se debería entender son las emociones, que es quizás lo que nos iguala a todos en ese sentido, ¿no? Yo quizás puedo conocer más de música justamente porque pasé muchas horas estudiando cierta música que el público, que posiblemente quizás la conozca solamente en ese concierto, pero sin duda donde uno conecta es en las emociones. Ahora, el problema es que esas emociones no se entienden. Claro, es Así cierto. todo, así todo es el nivel de entendimiento que, más fácil, ¿no? Que más fácil se da entre el intérprete y el público. Pero bueno, lo que los otros puedan interpretar de lo que yo estoy interpretando de una obra puede ser muy azaroso, ¿no? Y está bien que así Sí, sea. sí, absolutamente. Pero por eso, o sea, no me refería a que vos pretendas que suceda una cosa o la otra porque es incontrolable, sino como si pudieras elegir qué te gustaría más, ¿no? Pero ya me lo contestaste, te estoy aclarando qué te quise decir, vos ya me lo contestaste bien claro, así que sí. También creo que cuando uno es muy sincero, digamos, en lo que sucede, es donde mejor se percibe la expresión. Y en Ujú, esa sinceridad a veces no está la intención que uno cree haber entendido o porque se estudió el periodo, la historia de la obra y lo que sea que se pueda estudiar, cree haber entendido la manera de interpretarlo. A veces la sinceridad es, en lo que sucede en el momento de la interpretación, es mucho más fácil de entender para el público y posiblemente no tenga nada que ver con todo lo que estudié, sino que es lo que salió y quizás me olvidé ya unos segundos después. Em, sí, para mí por lo menos el objetivo final de escuchar música, eh, más que nada son esos momentos en que vos decís que te provoca esa emoción, que vienen en el momento que vienen, no tienen aparentemente demasiada relación con nada. A mí me pasa escuchando, digamos, ¿no? A lo mejor una cosa que la escuché 1000 veces, una vez me hizo llorar y otras veces no. Y después otra vez me pasa con otra cosa, o sea, porque no sé qué fibras tocan y por qué, pero es así. Y eso es lo que más me gusta, digamos, de poder escuchar música, ¿no? Decir, wow, ¿por qué hoy? Y siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué una nota musical, que en realidad es sí, bueno, claramente es un sonido, me provoca tantas cosas hasta físicas, ¿no? De emoción, como un vértigo en el estómago, de los ojos llenos de lágrimas, y una cosa que en realidad es una nota, es un sonido, pero esa nota por ahí es el punto en que convergió toda la carga de emociones que el artista me está tirando, ¿no? Me está compartiendo. sí. Y si no, uno no iría a los conciertos, ¿no? Son No, notas, pero vienen cargadas de información. sí, totalmente. ¿No? Bueno, Agustín, voy a seguir escuchándote, cosa que vengo haciendo desde que tuve la suerte de conocerte, hace ya bastante, como un año, y Bueno, cosa que este trabajo me está trayendo enormes satisfacciones en este sentido, porque uno se va metiendo, voy descubriendo gente súper valiosa, como vos, por ejemplo. Así que ah, bueno, y si sos tan generoso y no te pareció un plomo esta charla, podemos en algún tiempo que te parezca prudente repetirla. En cuanto encantado. el video esté listo, te lo voy a hacer. Encantado. A mí la verdad que
no solamente te agradezco por formalidad, sino que me encanta empezar a conocer más, no solamente conocerte a vos, digamos, por supuesto, pero también conocer, digamos, a través de la charla qué es lo que surge y así poder entender más de uno y de lo que piensan los otros, así que está buenísimo. Bueno, me alegro mucho que lo veas así, y ya para mí fue un súper, súper gusto. Más que un placer, fue como una cosa muy enriquecedora, además del placer de la charla en sí, ¿no? Una cosa que hasta como con un dejo de cosa bastante filosófica que vos transmitís, como una manera de enfrentar, no de enfrentar en el sentido de enfrentamiento, sino como de pararse frente a la vida, a la música, a la gente. Así que bueno, estuvo una cosa muy linda y te lo agradezco mucho. Gracias, también. Bueno, eh, cuando tengas algo nuevo que quieras compartir, encantadísima. Lo vamos a recibir todos con muchísimo gusto y bueno, ya sabés que este espacio lo tenés, es tuyo para lo que quieras, para Genial. mandarnos lo que quieras o no, pero bueno, con total libertad. Te mando un beso y bueno, y seguí creando cosas tan, tan copadas. Otro para vos, Patricia. Gracias, Agustín, hasta luego. Adiós. Adiós.